Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga una vez más en este día que Dios nos permite de volver a encontrarnos, hermanos, de poder estar aquí. Y agradezco al Señor, hermanos, por la bendición que Él nos ha dado de poder continuar predicando de esta manera. Gracias al Señor, hermanos, una bendición que Dios nos ha dado, especialmente para aquellos que no pueden salir de casa, los que no pueden congregarse, para quienes se encuentran imposibilitados. Para ustedes, hermanos, que Dios los bendiga. Ustedes que están en cama, que Dios les dé fortaleza, les guarde, y esperamos, mi oración siempre es que cada enseñanza, cada mensaje pueda ser de aliciente para ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Así que en esta noche, hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo número 2, y vamos a buscar en el capítulo 2 el versículo número 7. Este será el versículo que estaremos usando como base al mensaje de esta noche. Agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad más en esta semana. Ruego al Señor para que estén bien, para que este próximo domingo nos podamos encontrar nuevamente en la casa del Señor, hermanos. Así que les animamos a seguir congregándose, hermanos. No dejen de congregarse. Tendremos la bendición, hermanos, de escuchar la palabra en la casa de Dios cuando podamos congregarnos. Dice así la Escritura. Voy a leer aquí en altavoz, hermanos, el versículo que estaremos usando como base, hermanos. Dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo, y ninguna cosa te ha faltado. Qué bonito versículo, hermanos. Será una bendición si pudiéramos retener este texto de la palabra de Dios, ya que en este texto, hermanos, Dios nos revela la importancia, el valor de la presencia de Dios con nosotros, ya que cuando Dios está con nosotros siempre estamos bendecidos. En esta noche, hermanos, vamos a tratar el tema bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Dios quiere bendecirnos, y hay un propósito por el cual Él quiere derramar las bendiciones de lo alto a cada uno de nosotros, y es porque Él quiere que seamos la fuente de bendición para otros. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje esta noche y nos ayude a ponerlo por obra también. Padre Dios, damos gracias una vez más por el hermoso día que nos has dado. Gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender con toda claridad el mensaje de tu palabra que será enseñado o predicado esta noche. Te ruego en lo personal, Señor, que me uses únicamente como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Ruego por mis hermanos quienes están escuchando el mensaje, Padre, para que tú seas con ellos. Cualquier cosa que interrumpa, Padre, en sus corazones, Padre, cualquier preocupación, cualquier carga, cualquier lucha que estén pasando, Señor, que en esta hora, Padre, vengan a tus pies y traigan todas sus cargas a ti, Señor, porque tú quieres, Padre, bendecir sus almas. Continúa con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, como ya ustedes escucharon, el tema que estaremos tratando esta noche tiene que ver mucho con las bendiciones de Dios. Dios, Él es la fuente de bendición. Hermanos, sin duda alguna que, como dijera Santiago, toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, hermanos, en el cual no hay sombra de variación. Dios, todo lo que promete lo cumple. Él, así como lo dice, así es, hermano. Todo se cumple, y Dios ha prometido bendecir a cada uno de sus hijos, hermanos. Dios tiene bendición. Creo que como padres, nosotros los que tenemos la dicha de ser papás, siempre estamos pensando en darles una bendición a nuestros hijos. Cuando un padre muere, hermano, regularmente la herencia que el padre dejó es repartida a los hijos, a cada uno de los hijos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos también que tenemos un Padre celestial, que Él tiene grandes bendiciones y mejores bendiciones que nosotros los padres terrenales. Así que pues vamos a analizar este asunto de las promesas grandes de Dios, hermanos. Así que si Dios
nos bendice, Él tiene un propósito por el cual quiere bendecirnos. Sin duda alguna, hermanos, que el propósito de las bendiciones es para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Mire lo que dijo el Señor a Abraham allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo número 12. Mire este versículo, por favor. Génesis, capítulo número 12. Mire lo que dice ahí el Señor, hermanos. ¿Qué fue lo que le dice Dios a Abraham? El versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. Dios le prometió a Abraham hacer de él una nación grande. Ahora, si usted conoce la historia de este hombre, hermanos, su esposa era estéril. Era casi un imposible que él pudiera ser padre de una nación, ya que él no tenía hijos, ya además de todo, ya era un hombre anciano, un hombre grande de edad, y así que no había manera de poder él tener, que en él se cumpliera esa promesa que Dios había hecho. Pero para Dios no hay imposible. Así que Dios le dice a Abraham, y si Dios lo promete, así será hecho. Él dice: te voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir. Ahora quiero que entendamos, hermanos, que las promesas de Dios son fieles. Nunca ha faltado a una sola de sus promesas. La Biblia dice que Dios no ha dejado caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Él prometió, todo se ha cumplido tal como Él lo dijo. Así que Dios le promete a Abraham: vas a ser una nación grande y además de todo, te voy a bendecir. Vas a ser un hombre bendecido. Ahora, mire lo que dice enseguida el texto. Sí, qué bendición es cuando Dios nos hace promesas de bendecirnos, y sin duda alguna todos esta noche estamos ansiosos de que Dios bendiga nuestras vidas. Queremos más bendiciones, hermanos. Si somos honestos, todos queremos una bendición diariamente. Ahora bien, mire lo que dice el texto: te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay un propósito, hermanos, por el cual Dios dice: te voy a bendecir, voy a hacer que tú seas una nación muy grande para que tú seas una bendición. O sea, en otras palabras, te quiero bendecir para que tú seas una bendición a los demás. Por eso que estamos hablando del tema en esta noche: bendecidos para bendecir. Ahora bien, entendemos que no podemos dar lo que no tenemos, hermanos. Eso es claro y es entendible. ¿Cómo podemos dar una bendición si no estamos bendecidos? Por eso que necesitamos buscar la bendición de Dios. Hay que ir detrás de la bendición de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de Proverbios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es muy importante porque nosotros, hermanos, debemos de entender que Dios nos da bendiciones en abundancia para que nosotros seamos bendecidos y podamos bendecir a otros. En el texto inicial, hermanos, que comenzamos en esta noche, vamos a desmenuzar ese texto. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. En Deuteronomio capítulo 2 y versículo 7, hermanos. Veamos lo que dice ahí. Deuteronomio. Regresemos al libro de Deuteronomio. Vamos tardando un poquito para volver ahí, pero ya ahí estamos, hermanos. Deuteronomio, capítulo 2 y el versículo 7 que iniciamos. Mira lo que dice, hermanos. Vamos a comenzar a desmigajar el texto, porque ahí hay una verdad de Dios en cuanto a las bendiciones del Señor. Primeramente, hermanos, el versículo 7, en la primera parte, nos habla acerca de la bendición de Dios. Dios bendice tu trabajo. Vamos a comenzar ahí, hermanos, porque la bendición de Dios para bendecir, bendecidos para bendecir. ¿Dónde comienza la bendición, hermanos? Dios, dice el versículo: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Dios quiere bendecir nuestro empleo, nuestro trabajo. Todo lo que hacemos, hermanos, Dios lo quiere bendecir.
Por esa razón es importante que nosotros tengamos muy en cuenta, hermanos, que necesitamos a Dios. En la historia vemos tantos personajes de la Biblia, hermanos, que Dios bendecía los esfuerzos de aquellos hombres, cómo trabajaron, cómo se esforzaron, y Dios bendijo sus esfuerzos, hermanos. Podemos ver la vida de José, hermanos, cómo Dios lo bendijo, y dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía porque Dios estaba con él. También encontramos otros casos, hermanos, donde podemos ver, hermanos, cuando aquella viuda se acercó a Eliseo pidiendo ayuda porque los acreedores querían quitarle a su hijo. Pues bien, hermanos, dice la Escritura que ella se esforzó en conseguir todos los frascos que pudo para que Dios hiciera la obra en ella, hermanos. Dios la bendijo en tanto que ella pudo conseguir y trabajar para conseguir todos los frascos, y así uno tras otro, hermano. Entonces vemos que Dios quiere bendecir nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Usted que tiene un empleo, hermanos, pídale a Dios: Señor, bendice mi trabajo. Bendice, Señor, mis manos. Úsame, Señor, para hacer mejor empleo, hacer mejor trabajo, Señor, porque Dios bendice lo que hacemos con las manos. En el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, esto es en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo, vamos a buscar ahí, capítulo número 4. Efesios 4, hermanos, por favor, busque el versículo número 28. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice el versículo 28, Efesios 4, 28. Si lo encontraron, hermanos, dice así la palabra de Dios: el que hurtaba, no hurte más. Una buena recomendación, un buen consejo para todo aquel que se convierte a Cristo. Es muy probable que en su vida pasada a lo mejor echó mano de lo que no es suyo. Si hay una cosa que nosotros debemos de trabajar fuertemente con nuestros niños, con nuestros hijos, hermanos, es enseñarles a no robar. Si no es suyo, déjelo donde está. No se lo lleve, no cargue con lo que no le corresponde. Entonces es importante, y para aquellos que lo hicieron, dice Pablo: el que hurtaba, no hurte más. Antes, ahora póngase a trabajar. Trabaje obrando con sus manos lo que es bueno. Es importante, hermanos, que comencemos a trabajar obrando con nuestras manos lo que es bueno. Dios bendice nuestro trabajo honesto, nuestro trabajo honrado. Todo trabajo que usted realice, sea levantando la basura, sea, hermanos, trabajando el campo, sea, hermanos, en la construcción de la albañilería, sea en lo que usted trabaje, hermanos, ya sea en la cocina, sea, hermanos, en la fábrica, en lo que usted haga, dice la palabra de Dios que Él quiere bendecir su trabajo, su esfuerzo, hermanos. Así que Dios, hermanos, está queriendo bendecir nuestro trabajo. Por eso dice ahí que el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno. Y dice por qué o para qué. ¿Por qué debemos de trabajar con nuestras manos en lo que es bueno? Para que tenga. Hace un momento decíamos, hermano, no podemos dar lo que no tenemos. Pero si estamos bendecidos, podemos bendecir. Por eso dice el texto: para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. ¿Cuánta necesidad existe, hermanos? La obra de Dios necesita del apoyo, del respaldo de los hermanos que están bendecidos. Dios nos bendice, hermanos, y de las bendiciones que Él nos ha dado, nosotros damos a la obra de Dios. Contamos, hermanos, con tantos misioneros que se han ido al campo y necesitan el apoyo de iglesias como la nuestra, hermanos, para que podamos nosotros seguirlos ayudando, para que ellos se mantengan en el campo. Pues bien, no podemos nosotros ayudar a la obra misionera si primeramente no nos esforzamos trabajando nosotros. Dios quiere bendecir nuestro trabajo, y gracias a Dios, hermanos, hemos visto a lo largo de los años cómo Dios bendice a los hermanos cuando estos hermanos se determinan en dar. Dios no quiere que usted adquiera y usted se llene las manos o las bolsas o las alacenas de su casa. Dios quiere que usted trabaje y obtenga grandes ganancias para que tenga de qué dar.
Dios no quiere que almacene, Dios quiere que comparta. Por eso Dios quiere, hermanos, bendecir nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Miren la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo número 4, por favor. En la primera a los tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 11, hay otra recomendación más que hace el apóstol Pablo aquí. El versículo 11 dice, y que procuréis tener quietud. En otras palabras, que estén tranquilos, no anden desesperados de un lado para otro, esténse tranquilos. Y luego dice, y hacer vuestros negocios. Hacer vuestros negocios. Aquí la palabra que usa el apóstol Pablo sobre negocios es lo que nosotros conocemos hoy en día como trabajar nuestras propias empresas, nuestro propio negocio. No somos nada más que un empleado, somos, hermanos, los dueños de nuestro negocio. Y es importante que los cristianos no se queden toda la vida trabajando para alguien más. Si no le queda otra, pues ahí sígale, hermanos. Pero yo creo que como hijos de Dios, si hay una cosa que caracteriza al pueblo de Dios, hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel, si hay una cosa que lo caracteriza es que son hombres de negocios, son hombres que sobresalen, hermanos, y todo eso viene por causa de su Señor, de su Dios. Dios es el que le da las habilidades para que hagan negocios, para que prosperen, para que crezcan, hermanos, en el ámbito de los negocios, hermanos, y puedan crecer en abundancia en las cosas materiales. Dios así lo quiso, hermanos, y Dios quiere bendecir a su pueblo, hermanos. A cada uno de sus hijos, qué bendición cuando los vemos progresar, cuando antes iban de mal en peor, pero ahora en Cristo, los cristianos ahora trabajan, se esfuerzan y algunos han emprendido sus propios negocios y están progresando, hermanos. Y dice el versículo para concluir, haced vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pónganse a trabajar, obren con sus manos, pídanle a Dios para que Dios les dé un buen negocio donde ustedes puedan salir adelante, no solo por ustedes, sino para que puedan ayudar a la obra de Dios también. Volvemos nuevamente, hermanos, al libro de Deuteronomio, donde comenzamos esta noche, hermanos. Vamos ahí, por favor. Deuteronomio nuevamente, el capítulo 2. Y busquemos el versículo 7 que comenzamos leyendo esta tarde, hermanos. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. La primera parte que ya hemos leído dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Número 2, Él sabe que andas por este gran desierto. En segundo lugar, hermanos, no solamente Dios ha bendecido tu trabajo o Dios bendice tu trabajo, sino que Dios también sabe que la vida no es fácil. Dios sabe que la vida no ha sido fácil. El pueblo de Israel, hermanos, se pasaron por 40 largos años en el desierto. Y cuando hablamos del desierto, hablamos donde no hay nada, hermanos. Ahí no hay cultivos, no hay ganadería. En fin, hay muchas cosas que son prácticamente imposibles de llevar a cabo. Sin embargo, Dios fue con ellos esos 40 años, hermanos. Dios proveyó, Dios bendijo al pueblo de Israel durante esos 40 largos años en el desierto. Dios sabe que la situación no es nada fácil. Mas, sin embargo, el Señor, hermanos, todavía nos sigue animando a que nosotros busquemos la bendición de Dios. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, si usted es tan amable, busque ahí, por favor, acá en el Nuevo Testamento. Juan capítulo número 16. El versículo número 33, el último verso del capítulo. Mire lo que dijo el Señor a sus discípulos: estas cosas os he hablado. En otras palabras, el Señor está diciendo, se los estoy diciendo claramente, se los estoy advirtiendo, les estoy avisando para que ustedes sepan las cosas que van a suceder, para que en mí tengáis paz. La situación no va a ser nada fácil, pero quiero que tengan paz. Y la paz la van a encontrar en mí, dice el Señor. Y luego aclara y dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición, hermanos, poder nosotros contar con la presencia de Dios en medio de las situaciones difíciles.
Dios sabe que la situación del mundo no va mejorando. La situación del mundo cada vez se pone peor. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos, hermanos, donde la economía se está yendo abajo, donde muchos están perdiendo sus empleos, sus trabajos, las fábricas están cerrando, algunos están perdiendo sus negocios, los pequeños negocios que antes existían están cerrando, y aún negocios grandes están cerrando sus puertas también. Las cosas no son fáciles. La verdad que el Señor nos está diciendo: yo te quiero bendecir tu vida. Sé que la situación de la vida no es nada fácil, porque en el mundo van a tener mucha aflicción, va a haber mucha escasez, va a haber mucha necesidad, les van a faltar muchas cosas, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Las cosas, hermanos, no son del todo mal para el cristiano. Puede que pase por un valle, pero pronto llegará a la montaña. Puede que pase por alguna situación difícil, pero pronto Dios resolverá sus problemas. Es lo que está diciendo el Señor. Mire, hermanos, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, si son tan amables, vamos a leer este pasaje acá en Génesis, al inicio de la Biblia, capítulo 3. Busque el versículo 17, por favor. Mire lo que dice acá el Señor. O sea, Dios no les está diciendo, hermanos, algo que Él no sepa. Y la razón por qué las cosas se ponen difíciles cada vez más es por causa del pecado del ser humano. Dice: y al hombre le dijo, versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice: maldita será la tierra por amor de ti, por culpa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vas a tener que batallar para conseguir las cosas. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Ya deben de entender que las cosas no van a ser nada fáciles. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor. Así que, hermanos, la advertencia de Dios en cuanto a la problemática de la vida es simplemente para que nos demos cuenta que aún por medio de las situaciones adversas, difíciles, Dios todavía quiere bendecir nuestras almas. Dios nos ayude a confiar en nuestro Dios, hermanos. Dios sabe, ciertamente Él sabe que nosotros necesitamos de su ayuda y necesitamos su bendición, hermanos. Volvemos al capítulo 2 de Deuteronomio, el versículo 7, donde iniciamos. Mire lo que dice la tercera parte del texto. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Ahora mire la tercera parte del texto, lo que dice: estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo. En tercer lugar, hermanos, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, no solamente Dios bendice nuestro trabajo, no solamente, hermanos, Dios sabe que la vida no es fácil para ninguno de nosotros, sino que también Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha estado contigo. Qué bendiciones poder saber, hermanos, y descansar en la presencia de Dios. Él siempre ha estado ahí. Quiero darle un texto en esta parte, hermanos, en el capítulo número 41 del libro de Isaías. Vaya ahí, por favor. Isaías, capítulo 41. Y sin duda alguna, algunos sabrán que estamos buscando el versículo 10. Isaías 41, 10, hermanos. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué gran verdad encontramos en este texto, hermanos.
Es verdad, hemos pasado por un desierto, hemos pasado por un valle donde la situación han sido adversas. Hemos pasado por situaciones difíciles, hermanos, en nuestra vida. Pero el Señor nos vuelve a recordar: no te olvides de que yo siempre estuve contigo. Nunca te dejé, nunca te desamparé. Siempre estuve ahí para esforzarte, siempre estuve ahí para ayudarte, siempre te sustenté. Nunca te faltó qué comer o qué beber. Siempre tuviste lo necesario. Esa es una gran verdad de la palabra de Dios. Todos nosotros somos testigos como Dios, hermanos, de una manera y en algunos casos milagrosamente Dios ha provisto para nosotros. Nos ha dado un techo, nos ha dado una casa donde vivir, nos ha dado el dinero para pagar los gastos, nos ha dado los recursos para poder salir adelante, hermanos. Él ha sido bueno con nosotros, ha provisto cada día, ha suplido, hermanos, para los alimentos. Todo lo ha hecho el Señor, solamente por su gran promesa de que Él siempre estaría con nosotros. Volvemos de nuevo, hermanos, al capítulo número 2 de Deuteronomio, y miremos lo que dice ahí, hermanos, la siguiente cosa. Capítulo 2. Versículo 7, mire lo que dice nuevamente: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo. Y mire lo que dice la siguiente cosa, hermanos: y ninguna cosa te ha faltado. Hermanos, no solamente Dios bendice tu trabajo, no solamente Dios sabe, hermanos, que la vida no es tan fácil. No solamente Dios siempre ha estado con nosotros, pero también Dios ha suplido todas las necesidades. Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Todo ha venido de Él. Una y otra vez, hermanos. El Señor le dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas vendrán por añadidura. Es bueno saber, hermanos, que Dios se encarga de nuestras necesidades. Estamos necesitados de alguna cosa, Dios se encargará de proveerla, Dios se encargará de suplirla, hermanos. Cuando dijo David: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, él estaba diciendo: yo voy a rogar a mi Dios. La ayuda que necesito, la necesito de Dios. No tengo que correr a las iglesias a buscar que me ayuden. No tengo que correr con el vecino. No tengo que correr, hermanos, para ir con mi patrón de mi trabajo. No, yo tengo que ir a Dios. Porque el que suple mis necesidades no es mi vecino, no es mi papá, no es mi hermano, no es mi patrón. Es Dios. Es de ahí de donde viene la bendición del Señor, hermanos. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y la palabra suplir quiere decir que va a traer aquellas cosas que nosotros necesitamos. En el capítulo número 4, hermanos, vamos al Evangelio, a la primera carta, a la carta de Pablo a los Filipenses, hermanos. Vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. Hay un verso ahí, sin duda alguna, uno de esos versículos favoritos de muchos de nosotros. Filipenses 4:19. Mi Dios. Me gusta cómo expresa el apóstol Pablo sus palabras en este texto. Él comienza por decir mi Dios. Él no dice Dios como si fuera el Dios de alguien más. No, él habla de mi Dios. Él ha comprobado que su Dios es capaz de hacer cualquier cosa por él. Y es bueno que nosotros, hermanos, comprendamos eso. Y necesitamos nosotros llegar hasta ese punto donde podamos decir: Él es mi Dios. El Señor Jesucristo es mi Dios. Y cuando lleguemos a esa parte, a ese punto, hermanos, nosotros podemos tener la paz de que Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Es bueno saber, hermanos, que el texto nos explica muy claramente lo que Pablo quiso decir con mi Dios. Mi Dios, pues, Él sabe, hermanos, que nadie lo va a poder hacer, solamente mi Dios suplirá. Ahí está la palabra, hermanos. Él va a suplir.
¿Qué quiere decir suplir? Que va a traer todo lo que os falta, dice el versículo. Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que haga falta, hermanos. ¿Qué es lo que le está haciendo falta en este momento? Creo que si pudiéramos enumerar algunas cosas, pudiéramos decir que nos hace falta tener paz. Él lo va a suplir. Nos hace falta tener, hermanos, quizás armonía en el hogar, tener ese amor ferviente en el corazón unos por otros. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener tranquilidad en nuestro hogar, con nuestra familia, nuestros hijos. Sea lo que sea, hermanos, Él lo suplirá. Él se encargará. Aún las cosas materiales, ya que de esto hablaba Pablo aquí, aún todas las cosas materiales que hagan falta, hermanos, Dios se encargará. Ahora bien, hay una razón por qué Dios se iba a encargar de proveer para aquellos hermanos de Filipos. Y Pablo lo expresó en los versículos anteriores. En este capítulo es donde Pablo hablaba acerca de la gran bendición que él había recibido de esa iglesia, de aquellos hermanos que le habían enviado la ayuda, el socorro, hermanos, la ofrenda, una y otra vez. ¿Por qué razón, hermanos? Porque había un corazón para dar, para compartir. Y como ellos compartían, apoyaban al siervo de Dios, Dios se iba a encargar de ellos. Hay algo interesante en todo esto, hermanos. Para todos ustedes que están pasando por problemas financieros, sería bueno que usted hiciera un análisis esta noche, hermano. ¿Por qué razón siempre le hace falta? ¿Por qué razón siempre anda con problemas económicos? ¿No será acaso que usted no está dando a la obra de Dios? Tal vez quizás no está diezmando, no está ofrendando, o quizás no está dando para misiones. ¿No será a causa de esto, hermanos? Si usted analiza bien este capítulo, nos enseña precisamente de esto, hermanos. La respuesta de Dios a nuestro corazón de dar está en el versículo 19. Él se encargará, Dios se encargará de suplirle todo lo que haga falta. ¿Sabe usted por qué la gente no da para la obra de Dios? ¿Sabe usted por qué la gente no diezma? Porque creen que les hace más falta a ellos. Si usted es una de esas personas, quiero decir, hermano, eso es todo lo que usted tendrá. Usted no podrá recibir bendición de Dios, ya que la bendición de Dios viene cuando nosotros aprendemos a dar a la obra del Señor. Así que, hermanos, tomemos en consideración lo que hemos visto esta noche. Quiero concluir, hermanos, con dos historias. Dos historias que están en la Biblia. De personas que aprendieron a dar y Dios, que no es mala paga. La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová empresta. Dios no es mala paga. Él siempre bendice de una manera abundante cuando nosotros somos capaces de dar, hermanos. Podemos encontrarnos en el capítulo número 12 del libro de Génesis, y no, por razón del tiempo, hermanos, no lo vamos a leer, solamente le voy a contar la historia. Pero usted puede verlo en sus Biblias, hermanos. Ahí en el capítulo 12, los versículos 10 en adelante, hasta el capítulo 13, los primeros 2 versículos, hermanos, encontramos la historia de Abraham. La Biblia dice que hubo hambre en la tierra y a Abraham no le quedó otra alternativa más que ir a Egipto. Y llegando a Egipto, hermanos, él tuvo problemas porque su esposa era una mujer hermosa y los hombres de Egipto le codiciaron su esposa. Y causa de ello, hermanos, dice la palabra de Dios que, hermanos, a causa de eso, los hombres de Egipto, hermanos, le habían quitado la esposa a Abraham. Y cuando Dios vio todo esto, hermanos, trajo una plaga, una maldición sobre los egipcios. Y pronto se dieron cuenta que era por culpa o por causa de la esposa de Abraham. Y para quitarse, hermanos, de encima el problema, para quitarse, hermanos, de encima el juicio de Dios, ellos trajeron a la esposa y trajeron grandes ofrendas. Le dieron bueyes, camellos y asnos y mucho dinero a Abraham. Y la Biblia dice que cuando Abraham se regresó de Egipto, iba cargado, que no podía con todas las riquezas que los egipcios le dieron a Abraham. Cuando pasó el tiempo, hermanos, cuando pasó el tiempo, la Biblia dice que uno de sus nietos, más bien su bisnieto, porque era el hijo de Jacob, José, estaba en Egipto. Lo habían vendido para Egipto.
Y la Biblia dice que vino una hambre tremenda en la tierra. Y cuando esa hambre llegó, José estaba ahí. Y Dios usó a José para preservar la vida, hermanos, de los egipcios y de el mundo que alrededor vivían. Hermanos, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué todos los pueblos morían de hambre, menos los egipcios? Es porque los egipcios habían bendecido al siervo de Dios, Abraham. Eran ellos los que lo habían bendecido, y ahora en respuesta Dios estaba preservando sus vidas con la bendición, hermanos, de José, que estaba en Egipto. Dios no se queda con nada, hermanos. Cuando usted hace algo por la obra de Dios o por el siervo de Dios, Dios no se queda con nada. Dios le recompensará. Dios se lo va a retribuir, porque así es nuestro Dios. La otra historia, hermanos, que encontramos, la vemos, hermanos, allá por el capítulo número 38 del libro de Jeremías. Ahí encontramos a Jeremías, lo habían metido en una cisterna, lo habían dejado ahí para que se muriera. Pero había un hombre etíope, que era un eunuco, que habló por él ante el rey. Y por causa de esto, hermanos, el rey le permitió a este hombre que lo fuera y lo sacara de la cisterna, para que viviera, para que no se muriera el profeta de Dios. Pues bien, hermanos, andando en la historia, caminando el tiempo, allá por el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos la historia aquella que la Biblia narra en el libro de los Hechos, hermanos. Cuando aquel hombre, el hombre etíope, hermanos, el eunuco, dice la Biblia que después de haber ido a Jerusalén a adorar, regresaba, hermanos. Y Dios tuvo misericordia de ese hombre y le mandó a Felipe, el cual le instruyó en la palabra de Dios, y el hombre fue salvo. Y aquel mismo día le bautizó, dice la palabra del Señor. Esto nada más para que nos demos cuenta que a Dios no se le olvida nunca lo que hacemos por los demás. Dios siempre está pendiente, hermano. Lo que usted hace hoy por la obra de Dios, Dios lo ha visto y le recompensará. Por eso es que Dios le dijo a Abraham: quiero hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y serás bendición. Cuando Dios te bendiga, tú tendrás suficiente para que tú seas una bendición a los demás. Por eso que el tema que hemos tratado esta noche, hermanos, se trata precisamente de esto: bendecidos para bendecir. ¿Cuánta bendición tenemos, hermanos? Dios no quiere que usted esté almacenando en su cuenta de banco. Si usted lee su Biblia y si usted la estudia, usted va a darse cuenta que nunca fue la enseñanza del Señor. Nunca Él jamás enseñó sobre almacenar, sobre ahorrar, sobre acumular. Jamás. Sin embargo, Él sí enseñó sobre las inversiones. Había que invertir. Él dijo que nosotros deberíamos hacer nuestras inversiones en el cielo, porque donde estuviera nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Así lo dijo el Señor. También habló acerca de aquel hombre que tenía grandes riquezas y ya no tenía dónde acumular más. Y pensó dentro de sí: esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores, porque ya no cabían en sus almacenes la abundancia que tenía. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, huélgate, regocíjate. Y dijo el Señor: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Dios no quiere que guardemos, hermanos. Dios quiere que lo invertamos, que lo usemos para su honra y su gloria. Dios nos bendijo, hay que ser bendición. Así que en esta noche consideremos lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Y si Dios ha hablado, hermanos, es tiempo de dar. Es tiempo de hacer lo que Él nos mandó en su palabra, de ser bendición a otros. Oremos. Padre Dios, damos gracias por esta noche. Bendice tu palabra como sé que lo haces. Señor, habla al corazón de tu pueblo, porque hoy necesitamos más que nunca, Señor, aprender que la bendición de Dios está para todo aquel que tiene un corazón dispuesto para bendecir, para ser una bendición, Señor. Bendícenos, Padre, de tal manera que podamos comprender este mensaje.
Ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendito Dios, que tu palabra que se ha predicado aquí esta noche pueda traer la convicción suficiente, de tal manera, Padre, que nosotros nos despojemos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, y comencemos a pensar como nos enseñaste en tu palabra. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno. Ruego por los que están batallando, por aquellos que batallan para diezmar. Habla a sus corazones, Señor, y hazles entender que pierden mucho más cuando no dan que cuando se atreven a hacerlo, Señor. Padre, gracias una vez más. Danos un buen sueño esta noche para descansar, y ruego por aquellos que están en cama, enfermos, para que tú, como médico por excelencia, extiendas tu mano poderosa, les toques y les sanes, Señor. Da fortaleza. Mi Dios, gracias por esta noche una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.